Bienvenidos a este espacio llamado R+. Yo soy Roberto García y el día de hoy vamos a presentar una charla que tuve con el músico y compositor argentino Juan Navia. Él está promocionando un material bastante interesante llamado Lush Vibra Lounge, que la experiencia de la música se expande hacia lugares pues visuales y de movimientos cinematográficos. Está la experiencia de este material no se encasilla solo en la propia música y poesía que existe en las canciones, sino que se expande hacia una visión cinematográfica, visual, de movimiento. Así que bueno, creo que es un material bastante interesante porque justamente propicia ser escuchas mucho más activos. Pero bueno, pues estaremos platicando justo de este material con el buen Juan Navia. Pero antes de dejarlos con esta entrevista, ya saben, mi invitación de cada episodio a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, solo tienen que mandarnos un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com, dejarnos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como R+ Podcast o bien en nuestra página principal en la sección de contacto en rmas.mx. Ahí estamos a la orden. Compartan información, press kit, ligas, lo necesario para conocer su propuesta musical y bueno, en medida de lo posible estaremos coordinando una charla para publicarla en este podcast. Y bueno, pues hecha esta invitación, los dejo ahora sí con la entrevista con Juan Navia y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a Buenos Aires, en Argentina, para platicar con un músico de esas tierras que se encuentra ahora promocionando un material que se estrenó hace algunas semanas, el pasado 2 de junio. El material se llama Lush Vibra Lounge. Estaremos platicando de este material porque tiene un concepto mucho más extenso que solo la música, pero para adentrarnos en esos temas, permítanme darle la bienvenida a Juan Navia. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vos? Todo bien, muchas gracias por conectarte, por tu tiempo y tu disposición. No, ustedes. Oye, pues platícanos un poco de la idea general de este material. Me gustaría platicar de varios otros conceptos e ideas que lo envuelven, pero ¿cuál es la idea primigenia para desarrollar este material? Bueno, básicamente quería contar una historia que yo ya tenía el concepto del bar de jazz. La historia transcurre en un bar de jazz que se llama Lush, donde el cantautor va a hacer su número y de repente sufre una especie de shock de identidad y cae en un espacio onírico o de vigilia, no se sabe, llamado Vibra Lounge. Entonces cuenta un poco todo ese recorrido. Una de las cosas que me parece muy interesante es justamente que tiene una contraparte visual. Bueno, no sé si decir contraparte visual, un complemento. Platícanos más bien de esta otra cara del material que tiene que ver más con las imágenes y el movimiento. Bueno, eh, particularmente este álbum lo pensé como de una forma más integral para sumarle al texto y a la música, la imagen, y lo recreamos como distintos espacios dentro de este Vibra Lounge, eh, con bastante surrealismo, pero modernismo y una mezcla de estilos, con muchas influencias de directores y también cuestiones que creamos con el director creativo que me acompañó, que fue Matías Franco, y creo que llegamos a un puerto que nos representa muy plenamente. Oye, ¿cómo fue el trabajo para desarrollar toda esta idea, pues, del material, tanto lo visual como lo musical? ¿Nace desde la música, nace desde lo visual? ¿Cómo se fue construyendo entonces cada uno de los elementos, sobre todo para tener, pues, esta idea cohesiva en su totalidad? Bueno, fueron muchas pruebas que hicimos, la verdad que nos costó bastante llegar a este resultado visual. No queríamos eh,
repetirnos. Sabíamos que era un espacio de fantasía, entonces, eh, como te digo, muchas influencias del cine o de algunos directores. Utilizamos, bueno, inteligencia artificial para desarrollar las piezas y una vez que conseguimos la tapa, yo ya tenía los colores, la paleta de colores que quería y ciertas imágenes que fueron muy potentes, entonces a partir de ahí empezamos a crear y una vez que encontramos la tapa, que fue la primera imagen que nos convenció, todo lo demás cayó por su propio peso y se enlazó de manera perfecta. Queríamos que cada track tuviera su imagen, como si fuera un cuadro o una especie de pintura que lo representara. Oye, platícanos un poco de la parte musical. ¿Tenías claro que querías llevar a estos sonidos, a este sonido rock pop con una influencia muy europea, un poco de los setentas? ¿Era desde un inicio el sonido iba encaminado hacia esos lugares? Sí, totalmente. Desde el comienzo tenía claro que había un plan de juego desde la cantidad de instrumentos y un grupo reducido de instrumentos que sí o sí tenía que utilizar, porque hoy en día, viste, hay tanta disponibilidad y los recursos son tan enormes que un poco se puede. Yo en el disco anterior ya lo había hecho, viste, esa cosa desbordada de utilizar todos los recursos. Entonces me parecía como una manera de no volver a repetirme, bueno, marcar la cancha y decir, bueno, estos son los elementos, este es el sonido. Tenía claro que quería grabar con una orquesta como un elemento de identidad, así bien distintivo y que le diera ese color a todo el álbum. Y quería hacerlo en un estudio muy puntual, que es el estudio Ion, que es icónico acá de Buenos Aires, donde se ha grabado el tango y muchos de los grandes discos del rock nacional, eh, sobre todo orquestas. Entonces, bueno, poder realizarlo eh, fue una de esas claves. Claro. Oye, platícanos un poco, digo, entiendo que es una historia que se cuenta del track 1 al track 10. Imagino que la escucha ideal sería de esa forma, de una escucha lineal. Pero ¿qué pasa cuando las canciones se separan del disco? ¿Funcionan igual? ¿Te parece que para tener una mejor postal de todo se tendría que escuchar en su conjunto? Bueno, sí, idealmente sería escucharlo entero, ¿no? Pero bueno, quizás no es la forma que se escucha hoy en día. Yo me crié y agarré esa etapa en donde los álbums importaban en su totalidad, hasta de manera física, ¿no? Entonces me acostumbré a escucharlo de esa manera, pero creo que cada uno puede elegir la manera que lo escuche y siento que si bien no hay un tema que represente a todo el disco, eh, sí me encuentro y se encuentra un poco de mi personalidad en cada uno de ellos, así que de cualquier manera está bien. Una de las cosas que me parecían muy interesantes al momento tanto de ver el film como de escuchar el disco por separado o la música por separado es que ambos exigían una atención particular de la escucha, nos exigían o nos permitían ser un poco más activos, intentar encontrar las conexiones entre la imagen, la música, la poesía. Esta especie de libertad, quiero, bueno, lo digo desde mi opinión, por supuesto, eh, ¿la tenías clara a la hora de desarrollar este proyecto? ¿Querías que también el público pudiera meter su experiencia dentro de esta obra? Em, o sea, no lo, realmente no lo hice pensando en la mirada de nadie, simplemente es la forma que hasta ahora encuentro de hacer canciones y simplemente busco expresarme. Y si el que lo recibe puede entenderlo y le llega, fantástico, pero como prioridad número uno es yo sentirme libre y sentirme representado y conforme de lo que doy. ¿Viste? No estoy muy pendiente de cómo se va a recibir.
Claro. Oye, ¿cómo se trabaja la promoción de un material como este? Vivimos en un mundo en el que las plataformas y la industria nos dictan ciertas reglas para la promoción de la música. ¿Cómo enfrentas o cómo encaras la promoción de este material frente a esas reglas estrictas que pareciera que todo el mundo tendría que seguirlas? Pero en tu caso, ¿cómo abordas pues la promoción de la música o de tu música en este material? Y bueno, tratando de entender que, bueno, hay que aceptar ciertas reglas, como vos bien dijiste, una especie de jugar el juego, pero también hay ciertas cosas que no estoy dispuesto a ceder. Por ejemplo, este disco no tuvo ningún single ni corte de difusión, o viste que a veces, o por lo general, uno va lanzando singles y sencillos y lo que sea, y después viene el álbum. En este caso preferí largarlo en su totalidad para también mostrar una postura de que esto es una obra integral y que, bueno, en ese sentido, en la medida trato de respetarme y en otras, bueno, acompaño, eh, como te digo, de vuelta la regla del juego, pero siéndome fiel a mí mismo. Buenísimo. Oye, pues como lo decía al inicio, este material se estrenó el pasado 2 de junio y bueno, pues lo podemos encontrar en todas las plataformas, así como en tu canal de YouTube para ver el film completo. Pero ¿cuál es el siguiente paso para darle más vida a este material? Bueno, el siguiente paso serán las presentaciones, ¿no? Bueno, uno cuando sale el disco ahora ya arranca la otra etapa, que es empezar a tocarlo. Ya la segunda etapa del año se vienen muchos conciertos, particularmente ahora en septiembre será la presentación formal en un lugar de acá de Buenos Aires que pronto anunciaremos, y seguramente para ya fin de año salga un nuevo material audiovisual, una especie de film, pero ya que integre la banda en vivo tocando las canciones de este álbum también. Buenísimo, pues entonces hay varias noticias por las cuales está al pendiente de tu proyecto musical. ¿Cuál es el mejor canal o red social para ello? Y yo creo que Instagram, que es la madre de todos hoy en día, que es @Navia y guión bajo, 4 guiones bajos creo que son. Perfecto, pues dejaremos esa liga en la descripción de este podcast, además de los links para ver el film completo de este material y por supuesto las plataformas digitales para disfrutar de la música por aparte, pues. De verdad ha sido un placer platicar contigo, Juan, conocer un poco más de este proyecto, algo que gustes agregar a esta charla. No, muy amable, muchas gracias por el contacto y espero estar por México pronto. Ojalá que así sea y poder disfrutar tu música en vivo por acá. Y bueno, pues la invitación a escuchar este material y por supuesto a revisar Instagram y estar en contacto con Juan en esa red. Y bueno, este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas, Juan. De verdad, muchísimas gracias. A vos, a vos. Un saludo. Agradezco nuevamente el tiempo, la disposición de Juan Navia para esta entrevista. Pues vayamos a disfrutar tanto del film completo que se encuentra en YouTube como del disco o la música en plataformas digitales. Este buen disco Lush Vibra Lounge es una experiencia interesante que exige un poco más, digo, en términos de querer conocer y entender o encontrar una más profundidad o una profundidad a todo el material. Bueno, es interesante eso, pues volvernos escuchas un poco más activos, pero por supuesto que también se puede disfrutar tan solo a la escucha. Pero bueno, reitero mi agradecimiento para Juan Navia, pero también quiero agradecerles a todos ustedes por haber escuchado este archivo de audio hasta este punto, invitarles a que estén al pendiente de nuestros nuevos episodios y también a que revisen nuestro catálogo de entrevistas y seguramente encontrarán música afín a la propuesta de Juan o bien música completamente disímil pero que puede encajar esos gustos musicales. Así que bueno, varias propuestas que revisar.
y por supuesto desde nuestra página rmas.mx o en cualquiera de las plataformas en las que estamos publicando estas entrevistas: Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, YouTube, en fin, no hay pierde pues para encontrarnos. Y hechos los agradecimientos pertinentes, me despido y nos encontramos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.